Vamos a trabajar en la clase número 34. ¿Ya? Como comentábamos, los contenidos del certamen del día martes incluyen algo que tiene que ver con composición de funciones, función inversa. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios de ese estilo. Y también vamos a hacer algunos ejercicios de dominio y recorrido de funciones, pero considerando una función trigonométrica. Se demora en abrir el 34. Ahí, espera un poquito. Viene llegando alguien más. Y voy entonces a compartir el archivo. Esto está en el aula y vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una función que dice f de x igual a raíz cuadrada. Y adentro de la raíz cuadrada tengo x cuadrado menos 6x más 5. ¿Sí? Entonces nos preguntamos de inmediato si la función es biyectiva. Y en caso de no serlo, realizar las restricciones respectivas para que lo sea y encontrar su inversa, considerando, ¿cierto?, las restricciones de A. Eso entonces es lo que vamos a hacer como primer ejercicio. Me llegando alguien más. Y nos vamos a la pizarra, porque este ejercicio lo vamos a resolver así en la pizarra. Listo. Como dijimos, entonces tengo f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 6x más 5. ¿Sí? Entonces, biyectividad. Vamos a recordar esto. Biyectividad tiene que ver con que una función sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Tiene que cumplir las dos condiciones para que yo la llame biyectiva. La inyectividad tiene que ver con el dominio. La sobreyectividad tiene que ver con el recorrido. Y son términos independientes. ¿Sí? Entonces, si yo digo que tengo una función f que va de un conjunto A en B, ¿cierto? A cuando yo digo que son términos independientes, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando estoy trabajando con la inyectividad me voy a preocupar del conjunto A. Cuando estoy hablando de recorrido, o decir, de la sobreyectividad, me voy a preocupar del conjunto B. Por tanto, que una función sea inyectiva no me dice nada sobre si es sobreyectiva. Y a su vez, si la función es sobreyectiva, eso no me influye en si es o no es inyectiva. ¿Cierto? Ya, entonces, para que esta cosa sea inyectiva, tengo que analizar en forma independiente, entonces, estas dos cosas. Voy a partir por la inyectividad, es decir, voy a partir obteniendo el dominio. Vamos entonces. Digo entonces, voy a escribir, ¿me podría escribir en otra hojita para que me quede más ordenado? Mejor. Entonces, inyectividad. Vamos entonces a obtener el dominio de la función f. Mi función f de x, ¿cierto? Dice que tiene una raíz cuadrada y dentro de mi raíz cuadrada tiene un término que es x cuadrado menos 6x más 5. ¿Qué es lo que yo necesito entonces para que las x estén bien definidas? El dominio, recordemos, se trata de las x, del conjunto de partida. Entonces lo que yo necesito, se necesita que todo lo que está dentro de la raíz cuadrada, es decir, es x cuadrado menos 6x más 5, que todo ese término sea mayor o igual que 0. Que sea positivo.
¿cierto? Y eso significa entonces que voy a resolver una inecuación. Una inecuación cuadrática. Ya. Entonces, ¿cómo se resolvían las inecuaciones cuadráticas? ¿Se acuerdan? La inecuación cuadrática, yo pensaba, tengo dos alternativas, lo veo, la forma que lo veo yo. Una es que yo pueda factorizar, a veces se me ocurre facilito cómo factorizar, otras veces no, ¿cierto? O bien uso la ecuación cuadrática. Yo en este caso voy a factorizar, porque es re facilito en este caso, según yo. ¿Sí? Si no se les ocurre, yo en realidad también siempre les comento, yo tengo re poca paciencia, entonces si no se me ocurre factorizar a la primera o a la segunda, ya me voy a la ecuación cuadrática al tiro, porque ya perdí la paciencia. Entonces, yo sé entonces que x cuadrado menos 6x más 5 es igual, ¿cierto? Es decir, x menos 5 factor de x menos 1. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo distribuyo, multiplico, me da lo mismo. Y eso es mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahí entonces vamos a resolver esta inecuación y esto debe ser mayor o igual que 0. Entonces aquí tenemos el tema de la famosa tablita que hacíamos. ¿Sí? Ya, entonces voy a hacer una tablita. Tengo entonces el x menos 5, el x menos 1 y en el último mi inecuación. ¿Cuáles son los puntos que me interesan acá, los ceros de esta expresión cuadrática? Tengo x menos 5, por tanto el que me interesa es el 5. ¿Sí? X menos 1, por tanto el que me interesa es el 1. ¿Sí? Comentábamos también en algún momento, estos puntos se llaman, a veces hay personas que los llaman puntos críticos. Yo no encuentro que sea un nombre muy adecuado, he evitado tratar de usar ese nombre, pero es importante igual que lo conozcan. En Master 21 de repente lo llaman así. No me gusta el nombre punto crítico porque en realidad en el cálculo diferencial, punto crítico significa, o tiene otro sentido. También se relaciona con un cero, pero un cero con una derivada. Entonces, no me gusta enredar eso. Ya. Entonces, como dijimos, tomo valores de referencia, ¿cierto? Y calculo cuáles van a ser los valores de esto. Yo sé que antes del 5, todos los números, esta expresión, perdón, x menos 5, es negativa. Y después del 5 es positiva. En cambio, con el x menos 1, todos los números que están antes del 1 son negativos y después del 1 son positivos. Y eso me permite entonces considerar que en el intervalo que va del menos infinito al 1, digo entonces que tengo menos por menos, más. Y en el intervalo que va del 1 al 5, voy a tener entonces menos por más, menos. Y a su vez, en el intervalo que tengo del 5 al más infinito, voy a tener más por más, más. Y eso significa entonces que la solución de esta inecuación, y por ende el dominio de la función f, va a ser del menos infinito al 1, cerrado en el 1, unión del 5 al más infinito, cerrado en el 5. Ya, ya. Entonces, la pregunta entonces, vamos a la otra hojita. Voy a retroceder, en realidad, porque voy a preguntarme ya. Obtuve mi dominio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Para qué obtuve el dominio? ¿Sí? Porque queríamos estudiar si es inyectiva, ¿cierto? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? ¿No? Creo que no. Allá. ¿Por qué estoy haciendo esto de obtener el dominio? Porque quiero saber la inyectividad. ¿Qué significa esto de que es inyectiva? Espérame que llegó alguien a la sala de espera. Llegó alguien y se me fue a la sala de espera. Y... ahí sí, ya, ahora. Ya. Entonces, obtengo el dominio, ¿cierto? Porque es ahí donde yo necesito saber lo que saber si la función es inyectiva. Entonces, pensemos lo siguiente.
Pensemos en, escribamos la definición, recordemos la definición. La definición me dice que F es inyectiva si F de x1 es igual a F de x2 y eso implica que x1 es igual a x2 y eso se cumple para todo x1 igual y x1 y x2 en el dominio de la función. Me quedó raro escrito el dominio de la función, pero creo que se entiende. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Lo que quiere decir la inyectividad que es esa relación, ¿cierto? Que la hemos llamado también 1 a 1. ¿Sí? A un X le asocio solo un Y. Eso me va a permitir después, como comentábamos, devolverme para la biyectividad. Entonces, ya creo yo intuitivamente, ni siquiera intuitivamente, sino que ya nos estamos dando cuenta que en este caso, explícitamente, quizá sería en realidad, esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Estoy diciendo que es tan evidente. Porque justamente fíjense lo que pasa en el intervalo, en la unión de los intervalos que corresponden al dominio. Fíjense lo que pasa si yo digo que tengo del menos infinito al 1, unión del 5 al más infinito. ¿Qué es lo que pasa de hecho en el 1 y qué es lo que pasa en el 5? ¿Qué pasa con esos valores cuando yo calculo la función? Mira, si yo tengo la función en el 1, eso va a ser igual a 0, y eso es igual a lo mismo que el valor de la función en el 5. ¿Sí? Entonces eso ya me dice que esto no es inyectivo. ¿Sí? Mi función f de x, ¿cierto? La vamos a recordar, es x cuadrado menos 6x más 5 en raíz cuadrada. Ya. Mira, incluso es más. Si uno dice, pero es que a lo mejor son en esos dos valores nomás, y a lo mejor en otros sí no tengo problema. Bueno, hagamos otro cálculo. ¿Qué pasa si la función la calculo en el 0? Me va a dar raíz cuadrada de 0 menos 0 más 5, o sea, raíz cuadrada de 5. ¿Y qué pasa si calculo la función en el 6, en el f de 6? F de 6. Voy a tener entonces raíz cuadrada de 36 menos 36, 0, más 5, raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Entonces, no es como que sea un solo punto, sino que esta cuestión es continuamente, ¿cierto? Va a estar repitiendo. ¿Y eso por qué se está dando eso? ¿Cómo incluso previamente yo me pude haber dado cuenta o intuir que esto no iba a ser inyectivo? Justamente por la expresión cuadrática que tengo adentro de la raíz. ¿Sí? Eso ya me da intuitivamente una idea de que esto no iba a ser una función inyectiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer para restringir? Porque lo que me pide acá el ejercicio es que yo haga una restricción. Y voy a restringir, voy a llamar a este conjunto, lo voy a llamar A, y voy a decir que voy a tomar, voy a ir al chat. Tengo básicamente, espérame, uy, se me quedó pegado esta cuestión. Espero seguir conectado aquí. Profe, no puedo entrar en problemas, no puedo entrar por problemas. Yo también me estaban comentando aquí, yo también tuve problemas de internet. Creo que fue de internet o de mi computador que estaba aturdido, que no me dejaba entrar. No me dejaba entrar a Zoom. Fue bien patético. Estuve ahí peleando con el computador, escuchando música mientras tanto. Sí, debo decirlo. Para consolarme. Les tengo una recomendación de música. Estaba pensando en ustedes cuando estaba escuchando, cuando estaba frustrada aquí con el computador. Y decía, yo trataba de entrar y no me dejaba. Y yo pensaba, mira, estaba escuchando una canción re buena. Yo decía, por lo menos estoy escuchando un buen tema. Así que se los voy a recomendar. Patti Smith, ¿la conocen? Yo pensaba, mira, Me suena.
Decía Usted nos capaz. mandó una canción de ella cuando estábamos en el propio, ¿no? Sí, me parece que sí. Gloria in Chelsea. Y justamente era esa, po. Gloria in Chelsea There. Es una loca muy seca. Muy seca, muy seca. Así que yo se las recomiendo. El fin de semana la busquen y escuchen. Es muy buena. Era una canción en la que el video se grababa como en una estación de tren, pero antiguo, ¿no? No me acuerdo el video. No me acuerdo el video. Pero búsquenlo ustedes. Bueno, tiene varios temas en realidad. Re buena. Ella es como más. Es más viejita. Pero igual es muy seca. Era una gran músico, poeta, cantante. Todo. Ya, espérate, volvamos a esto. Profe, dice, entonces en el ejercicio no es inyectiva porque los valores siempre da cero, da siempre porque se va repitiendo, ¿sí? Porque incluso es más, si yo podría tomar otros valores, por ejemplo, calculen ustedes en el f de menos 1 y en el f de 7, les va a dar lo mismo. Patti con I de esa que tiene puntitos. ¿Sí, cierto? ¿Sí se escribe? Me parece que sí. Sí. Entonces ese es el tema, no es solamente porque tenga el cero. A veces podría ser una función que se repita, ¿no es cierto? Estaba pensando en las funciones trigonométricas, de hecho, te fijas que se repiten y se repiten y se repiten muchísimo más que estas, porque estas las vamos a ir encontrando, las repitencias de a 2 puntos, y se relacionan justamente con esta cuadrática. Por eso esta función, la gráfica de esta función es bastante más compleja que una cuadrática, porque tiene justamente una raíz, pero sin la repitencia se va a ir dando de 2 valores por el tema de la cuadrática. Ya, espérate. ¿Eso es Sería una que... duda? ¿Ah? Ah, disculpe. Estoy No, leyendo, ahora pero un poquito voy a leer algunas cosas que dicen acá en el chat. Dice, ¿sería inyectiva si x1 y x2 fuera 0 y 1, por ejemplo? Claro, si tuvieran valores distintos sería inyectiva. Después la otra pregunta dice, profe, para transformar la función a inyectiva, ¿habría que tomar uno de los dos intervalos del dominio? Exactamente. Sí, exactamente. Exactamente. Habría que tomar solo uno de los intervalos. Ya, eso. Vamos. Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer a continuación es demostrar justamente que esto es inyectivo. Solamente por el afán de hacer la demostración. Claro, entonces, como mencionaba, estos se van a ir repitiendo, van a ir así como los apóstoles, de dos en dos. De dos en dos se repiten, voy a decir. En cambio, y quiero recordar esto como mencionaba recién con las funciones trigonométricas, se repiten y se repiten infinitamente más, porque se repiten según el periodo. Entonces, por eso cuando tenemos, por ejemplo, una función seno o coseno que tienen un periodo 2pi, se van a ir, cada 2pi se va a ir repitiendo. ¿Ya? Voy a tener, por ejemplo, seno de x, no sé, seno de pi tercio, por ejemplo. Va a ser igual al seno de pi tercio más 2pi. Y eso va a ser igual al pi tercio, al seno de pi tercio más 4pi. Y va a ser igual al seno de pi tercio más 6pi. Y te fijas, y así continúo. ¿Te fijas? Ya, entonces eso. Otra cosa importante que tengo que considerar es que, como dije, y esto es lo que estaban comentando también ahí en el chat, voy a elegir uno de estos dos intervalos y con eso ya me voy a asegurar que esto es inyectivo. Voy a decir entonces, me voy a quedar con el segundo, del 5 al más infinito, cerrado en el 5. Este es un tema también importante porque uno
cuando elige esta idea de restringir, busca siempre el mayor conjunto. ¿Sí? Alguien podría decir que podría, incluso alguien así como buscando algo bien rebuscado, yo podría elegir el conjunto con el número 5. Y ahí diría, mira, si es que la verdad, pues la función es inyectiva por el número 5, pero no tiene mucha gracia, porque ya es un solo elemento. ¿Te fijas? No, no es la idea. La idea es siempre elegir el conjunto que sea lo más grande posible. ¿Sí? Y en este caso va a ser ese intervalo, del 5 al más infinito. ¿Vamos a demostrar que esto es inyectivo en ese intervalo? ¿No? Para jugar más. ¿Sí? Voy a decir entonces, para todo x1 y x2, que están en ese intervalo que va del 5 al más infinito, voy a suponer entonces que f de x1 es igual a f de x2. Es decir, voy a tener que x1 al cuadrado más 6x1 menos 5 en raíz cuadrada es igual a x sub 2 al cuadrado más 6x sub 2 menos 5 en raíz cuadrada. Elevamos al cuadrado. Siempre aquí en esta parte uno tiene que hacer algo, ¿te fijas? Pero a principio uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces no puedo decir siempre voy a hacer lo mismo. Tengo que ir viendo para el ejercicio qué es lo que me corresponde hacer. En este caso voy a elevar al cuadrado y después entonces voy a empezar a observar. Ya cuando saco elevo al cuadrado se van las raíces y entonces tengo que se cancelan porque a la derecha y a la izquierda el menos 5. ¿Sí? Después entonces empezamos a mirar, a ver, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo varias alternativas, ¿ah? Porque aquí, por ejemplo, algo que podría hacer sería agrupar términos, factorizar. Yo ahora estaba pensando que podría completar cuadrados. Creo que eso nunca lo hemos hecho en este contexto. A lo mejor es más largo, no sé, vamos a hacerlo de otra manera. Voy a completar cuadrados porque voy a decir entonces... no sé si me conviene completar cuadrados, pero lo voy a hacer. No voy a completar cuadrados. Juntemos los términos mejor. Hagamos esto de factorizar. Voy a tener entonces x sub 1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado más 6 factor de x sub 1 menos x sub 2. Todo eso lo voy a escribir igual a 0. Voy a tener que eso es x sub 1 menos x sub 2. El primero tengo, ¿cierto? X sub 1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado. Eso suma por diferencia. Entonces lo voy a escribir x sub 1 menos x sub 2, factor de x sub 1 más x sub 2. Más el 6 que está multiplicado por x sub 1 menos x sub 2. Y eso igual a 0. Y ahora voy a factorizar por x sub 1 menos x sub 2. Y ahí voy a tener que esto va a ser x sub 1 más x sub 2 más 6. Y esto está igualado a 0. Ya no me gustó haberlo hecho así. Yo creo que debería haber hecho la cuestión de completar cuadrado. Ahora que lo pienso. Aquí tengo dos opciones. O el x1 es igual a x2. O x sub 1 más x sub 2 es igual a menos 6. Lo cual en realidad nunca va a suceder. Porque x1 y x2 son mayores que 5. Así es que la única opción válida es que x sub 1 sea igual a x sub 2. ¿Me voy a la otra hojita para escribir eso? Sí, mejor, profe. Ya, mejor. Voy a escribir entonces. Lo voy a repetir igual. Me quedó x sub 1 por x sub 2. Factor de x sub 1 más x sub 2 más 6 igual a 0. ¿Sí? Entonces, para que esta igualdad sea verdadera, ¿cierto? Tengo dos opciones. X sub 1 menos x sub 2 es igual a 0, ¿cierto? Porque aquí lo interesante es que yo tengo dos factores igualados a 0. Entonces mis opciones son de que uno de esos factores sea igual a 0, es decir, el primero que te escribí, x1 menos x2 igual a 0, o la otra opción es que mi segundo factor, que es x1 más x2 más 6, sea igual a 0. Ahora, el tema es que justamente este segundo factor que estoy comentando al igualarlo a 0 no tiene sentido, porque x1 y x2
son números que son mayores a 5. Mayores o iguales a 5. Entonces, al sumarlos, cualquiera que sean, mira, el X1 podría ser 5, el X2 podría ser 100, el X1 podría ser 1.000.000, el X2 podría ser, no sé, 7,8, 9, 10, podría ser, me refiero a un número, una fracción, un decimal, o un irracional, cualquier número, mayor que 5. Pero al sumarlos, y al sumarlos más encima 6, nunca va a ser igual a 0. Entonces, la única opción es que X1 sea igual a X2. Porque, como decía entonces, X1 más X2 más 6 siempre va a ser distinto de 0. ¿No? Insisto que esta ya es una demostración. Las demostraciones, obviamente en el contexto de las evaluaciones, no estamos haciendo evaluaciones de demostración. Eventualmente, cuando... No quiero hablar de cuándo vamos a volver a la moda presencial, pero eventualmente vamos a volver a la vida normal y vamos a hacer demostraciones. No sé si eso a usted le alegra, pero a mí me deprime un poco. Eso es que todavía sí, ¿sabes? Porque el otro día estaba leyendo una cuestión y que alguien escribió y decía, en uno o 2 años más, cuando termine esta pandemia, yo casi me muero. Casi me muero porque yo decía, ¿qué? ¿1 o 2 años más? 6 meses. Yo no doy más de 6 meses en esta cuestión. Ya estoy chata, man. Pero bueno. Estoy leyendo lo que me están comentando acá. Me dicen, no se pudo haber hecho con el valor factorizado de X1 elevado a 2. Sí, yo lo que habría, otra alternativa, ay, qué terrible. Otra alternativa que yo lo había pensado y estuve a punto de arrepentirme cuando estaba acá, voy a retroceder para comentarlo. ¿Cómo se pudo haber hecho de otra manera? De otra manera, mira, lo podría haber hecho así, mira. Otra alternativa que podría haber usado es que cuando tenía, después de que le vea al cuadrado, voy a ir a otra hojita mejor. Después de que le vea al cuadrado, tenía x sub 1 al cuadrado menos 6x sub 1 más 6x sub 1 menos 5. ¿Sí? ¿Era así? Sí, era así. Sí, era así. Igual a x sub 2 al cuadrado más 6x sub 2 menos 5. Entonces, lo que podría haber hecho es haber completado cuadrado el binomio, ¿cierto? Pensando, ¿cierto?, que a más b al cuadrado, ¿cierto?, es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces, acá yo tengo un x sub 1 al cuadrado más un 6 x sub 1. Ese 6 es lo mismo que decir 2 por 3 x sub 1. Entonces te fijas que aquí ya me está dando cuenta que en la parte de la derecha de la igualdad, mi a va a ser x sub 1 y mi b va a ser 3. Y entonces eso sería, entonces me falta un 9. ¿Te fijas? Tengo un 9 y menos ese 5. Entonces, pero voy a escribirlo de otra forma. Tengo un menos 5, ¿cierto? Es lo que yo tengo, pero necesito que me aparezca un más 9. Entonces lo puedo sumar a la derecha. Pero si lo sumo a la derecha, al final de cuentas lo voy a sumar también a la izquierda. Escribe como lo mismo en realidad. Ya, pero bueno. Y lo misma idea aplico a la derecha. Sí, a la derecha. Digo entonces que tengo x sub 2 al cuadrado más un 6x sub 2, que sería lo mismo que decir 2 por 3, x sub 2, menos 5 más 9. Entonces,
a la derecha yo voy a asumir que mi A vale x sub 2 y mi B vale 3. Y eso significa entonces que voy a escribir x sub 1 más 3 al cuadrado menos 5. Y eso va a ser igual a x sub 2. El 5 podría haberlo eliminado en realidad desde el principio. No, creo que más lo que me estorba es ese 5, perdón. Lo voy a eliminar mejor. Sí, lo voy a eliminar mejor. Y sumo 9, y así digo que sumo 9 a la derecha, a ambos lados, y a la izquierda. Y eso va a ser igual a x sub 2, x sub 2 perdón, más 3 al cuadrado. Y ahora entonces saco raíz cuadrada. Saco raíz cuadrada. Y al sacar raíz cuadrada, entonces lo que obtengo es el valor absoluto de x sub 1 más 3, y eso va a ser igual al valor absoluto de x sub 2 más 3. Pero resulta que x sub 1 y x sub 2 son positivos, son mayores que 5. Y tengo x sub 1 más 3 y x sub 2 más 3. Entonces eso claramente significa que el x sub 1 y más 3 y el x sub 2 más 3 son positivos. Por tanto, puedo sacar el valor absoluto. Y entonces me queda x sub 1 más 3 igual a x sub 2 más 3. Y eso va a significar entonces que x sub 1 es igual a x sub 2. Por tanto, la función es inyectiva. Pero esto es porque, en este caso, te fijas, x sub 1 y x sub 2 son mayores o iguales a 5. Te fijas, si hubiese considerado todo mi dominio, ya no habría podido hacer eso. Sí, esa es otra alternativa. Insisto que esta onda de la demostración, me gusta ir metiendo esto de la demostración, creo que es importante en un contexto para desarrollar habilidades de abstracción. ¿Sí? Un contexto de evaluación, nosotros no preguntamos esto, pero es ejercicio interesante para trabajar abstractamente con las matemáticas, y eso es muy importante, ¿no? Eso. Ya, entonces obtuve el dominio y ya tengo mi conjunto A, y me voy a ir a obtener el recorrido para saber qué es lo que pasa con mi conjunto B. Dice, profe, el 9 aparece por la multiplicación de binomio. El 9 aparece porque esta es una estrategia que se llama completar cuadrados de binomio. Eso es lo que estamos haciendo. El 9 lo inventé yo para completar el cuadrado de binomio. Ayer justo la profe Marisol no había pasado eso de completar los cuadrados de binomio. Muy bien. Sí, pues esto es una estrategia justamente que aparece en distintos contextos. Muy bien. Ya, entonces estamos listos. En realidad esta parte ya estábamos listos hace rato en realidad, porque como comentábamos, el dominio ya lo establecimos y vamos a considerar este conjunto. Del 5 al más infinito cerrado en el 5. Por tanto, ahora vamos a ir a obtener el recorrido. ¿Sí? Y como también nos pide la inversa, ¿cierto? Esto es re importante por las dos etapas. Entonces, voy a escribir y es igual a x cuadrado más 6x menos 5. Y esto es en raíz cuadrada. Entonces tengo que despejar la x. Voy a elevar al cuadrado. A todo esto es como bien obvio cuál es el recorrido. ¿Sí? El recorrido de la función, voy al chat. ¿Por qué se considera x1 y x2 mayor que 5? Bruno, perdón. Lo que pasa es que, recuerda que cuando obtuvimos el dominio, teníamos dos uniones de dos conjuntos. Entonces, nosotros nos casamos con uno, nosotros elegimos uno, ¿sí? Que era del 5 al más infinito. Todo esto tendría la misma lógica si yo hubiese elegido el otro intervalo, pero había tenido que ir argumentándolo en forma distinta. ¿Sí? No es que el otro intervalo no sirva, sino que simplemente yo elegí uno y mi argumentación ha sido en base a ese intervalo.
Si yo hubiese elegido el otro, también habría podido obtener la misma conclusión, pero mi argumentación habría sido distinta. ¿Sí? Entonces, lo que estaba comentando es que el recorrido en realidad es bastante evidente cuál es. De partida tenemos una raíz cuadrada y sabemos que eso es siempre positivo. Ya de hecho nos dimos cuenta también que para el 1 y el 5, en el caso nuestro en el 5, esta cuestión se hace 0. Entonces, es eso. Perdón. Entonces vamos a tener justamente el intervalo del 0 más infinito. Pero despejemos la X, perdón, para observar cómo se obtiene. ¿Sí? Entonces, este es un caso bastante más complicado que creo yo que lo hemos hecho en otras ocasiones. Mira, voy a escribir y cuadrado es igual a x cuadrado más 6x menos 5. Entonces ahora quiero despejar la x. ¿Te fijas lo complicado que es despejar la x? Una expresión donde tengo un x cuadrado y más todavía un sumando con un 6x. Voy a tener que x cuadrado más 6x menos 5 menos y cuadrado es igual a 0. Entonces, esto lo voy a volver a escribir de otra forma. Voy a escribir x cuadrado más 6x menos 5 más y al cuadrado es igual a 0. Menos con un paréntesis, ¿cierto? Del 5 más y cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí esto es una cuadrática, donde mi a vale 1, el b vale 6 y mi c vale menos, paréntesis, 5 más y cuadrado. Entonces puedo despejar la x. Y la x la voy a despejar ¿cómo? Usando la fórmula. Es decir, voy a decir una fracción y en el numerador voy a escribir menos b más menos el discriminante, la raíz cuadrada del discriminante, que va a ser b cuadrado, que es 36. Siempre me gusta en realidad, perdón, voy a borrar esto. Siempre me gusta calcular el discriminante aparte, porque encuentro que me resulta más fácil, porque después llego y escribo solamente el resultado acá. B cuadrado entonces va a ser 36 menos 4, A vale 1, el C vale menos 5 más y cuadrado, por tanto me va a quedar más acá, 4 factores, entonces me va a quedar 36 más 4 factor de 5 más y cuadrado, y esto va a ser igual entonces a 36 más 20 más 4 y cuadrado, es decir, esto es 4 y cuadrado más 56. A ver, pero 56 dividido en 4 es 14. Entonces voy a escribir 4 factor de y cuadrado más 14. ¿Sí? Eso me conviene porque después puedo sacar el 4 dentro de la raíz. Ya, entonces, y eso es lo que me queda a mi x. Y eso significa entonces que, voy a continuar en la otra hojita, voy a escribirlo de nuevo. X va a ser igual entonces a menos 6 más menos. Tengo la raíz cuadrada de 4, como dije, factor de y cuadrado más 14. Pero ese 4, ¿cierto? Lo podemos sacar fuera de la raíz, me queda como un 2. Y eso dividido en 2, porque esto es dividido por 2a y el a vale 1. O sea, mi x va a ser igual a menos 3 más menos y cuadrado más 14. En raíz cuadrada de y cuadrado más 14. Y eso significa entonces que tengo dos opciones, porque podría tener un x1, que sería menos 3 más raíz cuadrada de y cuadrado más 14, o un x2, que sería menos 3 menos raíz cuadrada de y cuadrado más 14. Y esto no tiene sentido. ¿Por qué tengo dos opciones para la función? Bueno, tengo dos opciones para la función. Uy, ya me estoy pasando la hora, pero heavy. Perdón. Tengo dos opciones para la función porque esto va a tener justamente la unión de dos intervalos. ¿Por qué y cuadrado más? Pero era más 14, no menos 14. Más 14. Me sale de acá, del discriminante. Perdón, me estoy pasando. Sí, más, es por el discriminante.
Entonces, te fijas, yo podría, de hecho, para terminar el ejercicio, ¿cierto? Lo único que tengo que decir es que mi conjunto en B, el recorrido que me piden, lo voy a elegir como el 0 más infinito, porque es el recorrido de la función. ¿Sí? Eso. Ya, jóvenes, les pido disculpas. Por todos los inconvenientes de hoy día. Saludos a todos y todas, que tengan un bonito fin de semana. Me comentan cualquier cosa, cualquier problema que tengan y nos estamos viendo. Un gran abrazo a todas y todos. Chao, profe. Chaito. Vamos a Chao, terminar de profe, que esté grabar. bien. Igualmente, chao. Ah, espérame, que quiere que pase a la última página. Voy. Eso. Vamos a dejar de grabar y que tengan un bonito día.